Bueno, pues bendito sea el Señor que ya podemos estar aquí en esta noche. Estamos contentos y alegres porque vamos a continuar nuestro estudio que iniciamos la semana pasada. La semana pasada iniciamos con nuestro estudio en Segunda de Juan. Segunda de Juan, capítulo 1. Y vimos la introducción que estuvimos viendo quién es el apóstol Juan. Aprendimos todo eso. Ahorita estamos tratando de mejorar cada semana nuestras transmisiones. Una buena noticia, y la cual pues le doy la gloria y honra a Dios, es de que ahora también las enseñanzas ya las pueden encontrar en Spotify. Entonces, si vas manejando, pues ya le puedes poner por cualquier situación que dijiste, no me acuerdo lo que mencionó, quiero volverlo a escuchar. Bueno, pues también ya está en Spotify, ya lo puedes encontrar ahí en las redes sociales, también en YouTube, Facebook, Instagram, todo eso lo usamos de una manera de poder alcanzar a más personas. No tanto para que seamos conocidos en el medio artístico cristiano, no, para nada. Simplemente para que las personas sepan, conozcan y tal vez a nuestro alrededor podría haber personas que necesitan escuchar el Evangelio. Y a veces los que estamos más cerca nos venimos. Y siempre pasa que las personas que viven más lejos son los que vienen. Pero mira, esto es lo maravilloso de Dios. Y la semana pasada compartí a alguien, era su tarea, vamos a ver si la hizo. Respecto a la reina de Saba. ¿Saben quién es la reina de Saba? ¿Se acuerdan de la reina del sur? No la de la novela, la que está en la Biblia. Así se le conoce también como la reina del sur, la reina de Saba. La reina de Saba era reina de Etiopía. Entonces, no tengo un mapa para enseñártelo, pero vamos a poner, algunos estamos familiarizados con los mapas, los continentes y todo eso, ¿sí? Entonces, imagínate que está en el continente africano y la reina de Saba, porque ahí está Etiopía, viajó desde Etiopía a Jerusalén porque hasta Etiopía había llegado la fama del rey Salomón. Entonces, cuando te pones a investigar, yo porque soy un poquito curioso y me gusta investigar a veces y me meto ahí a ver un poquito, incluso ahorita te lo comento, una vez me llamó mucho la atención el viaje no recuerdo si fue el centurión, no me acuerdo quién fue, pero uno de ellos viajó de ese lugar no recuerdo dónde estaba Jesucristo en ese momento, pero el transcurso del camino pues me puse a investigar, yo dije más o menos qué tan lejos estaría. Y ya haciendo mis conclusiones y checando dije, no, pues es más o menos como de aquí a Larkspur. O sea, ese es bueno, ahora en ese tiempo ellos andaban a caballo. Y, bueno, pues posiblemente era el medio de transporte también, dependiendo el estatus social, pero ellos eran, era un centurión, era como un policía. Evidentemente tenía que traer lo mejor, ¿no? Tenía su Carrari de un caballo de fuerza, ¿verdad? Entonces, viajó todo ese transcurso para llegar a donde estaba Jesús. Está lejos, imagínate, a caballo. Pobre cuaco, ¿no? Ahí va, tan. Gracias a Dios nosotros tenemos carro. Si tú le pones ahorita en tu mapa, así en tu GPS, ahí te da la opción si te vas a ir en bus, si te vas a ir en tu carro, si te vas a ir en bicicleta o si te vas a ir caminando. Entonces date una idea. Entonces fíjate, solo por ir a ver a Jesús. La reina de Saba, de Etiopía hacia Jerusalén, tuvo que viajar para escuchar la sabiduría de Salomón. Y eso hace tiempo lo enseñaba, hace mucho tiempo cuando estaba más chico. Siempre Dios me dio una imaginación bonita, que me imagino las cosas. Entonces imagínate, si vamos a decir, ¿no? Que te fracturaste, que tienes una necesidad, y ahorita va una breve introducción. Si te dicen, ¿sabes qué? En tal lugar hay un buen doctor. Ese, mira, nomás con que te vea ya sabe lo que te va a recetar. No te importa, tú viajas, vámonos. Porque quieres tu bienestar, ¿verdad? Entonces imagínate, la reina de Saba viajó tan lejos, tanto recorrido para escuchar la fama de Salomón. Era muy conocida ya Salomón, su sabiduría, pero ella lo quería escuchar en vivo. ¿Qué sucedió? Viajó. Entonces imagínate, investiga, te lo dejo de tarea. ¿Qué sucede? Está Jesucristo, nuestro Señor, y les dice a todos los que están aquí,
Sepan que aquí está alguien mayor que Salomón. La reina de Saba viajó tan lejos para escuchar la sabiduría de un hombre. Y aquí hay alguien más que Salomón. Entonces imagínate, vale la pena buscar a Jesús, vale la pena. Gracias a Dios ahora tienes una Biblia y ahí puedes leer la palabra, gracias al Señor. Gracias al Señor, en este caso el Señor me escogió para yo ser su pastor de ustedes y les puedo enseñar la palabra del Señor. Gracias a Dios, gloria a Dios. ¿Sí? Entonces nos juntamos como iglesia para ser edificados como iglesia. Al final la iglesia es de Cristo, Cristo edifica su iglesia. Nosotros solamente somos un medio para que la iglesia sea edificada. Entonces vale la pena. Entonces, ¿qué les parece? Vamos, abran sus Biblias en 2 de Juan, vamos a continuar. Entonces la buena noticia es la siguiente: ya puedes escuchar todas las enseñanzas en YouTube, puedes encontrarlas también ahora en Spotify. Ya las puedes encontrar, ahí las vamos a ir subiendo. Y pues es algo bonito porque la palabra del Señor se sigue anunciando de una u otra forma. Muy bien, vamos a continuar en esta parte. Abran sus Biblias en 2 de Juan. Ahorita en los que es los miércoles, para las personas que escuchan esta enseñanza a través de los medios de comunicación, para las personas, nos juntamos todos los miércoles a las 7 de la noche, es la hora de reunión para llegar acá, a este lugar. Y nos estamos juntando en el 2500 Sur Sheridan Boulevard, en Denver, Colorado. Estamos acá de este lado, en este lado de la ciudad. Nos puso el Señor en un lugar muy transitado. Estamos orando. Dios poco a poco, Él es que edifica su iglesia. Y una cosa que el Señor sí nos dice: si eres fiel en lo poco sé fiel. El Señor nos va a poner en algo, ¿verdad? La Biblia no lo enseña. Entonces Dios mira tu fidelidad. Él mira mi fidelidad. Entonces, pues hay que esforzarnos. Y ahorita estamos nosotros aquí reunidos. Las personas que nos escuchan, pues vénganse, los invitamos para que sean parte y también nos conozcan. Y eso es parte de lo que Dios dice: no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. Entonces, la invitación es para todos. Muy bien, vamos a leer el libro de 2 de Juan. Tiene 13 versículos. ¿Qué les parece si los leemos? Son 13 versículos, se ve así como que diríamos nosotros allá en México: esta carta de bolón ping-pong, me la termino, rápido la acabo, pero lo que estamos haciendo nosotros, y nosotros como iglesia, es una manera que nos identificamos, y eso es parte de la introducción que les di hace los primeros miércoles que nos juntamos. ¿Cuál es nuestra misión nosotros? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros como iglesia? Evidentemente entrenarte, capacitarte. ¿Para qué? Para que tú también conozcas el propósito de Dios para tu vida, puedas vivir la vida abundante, puedas vivir la plenitud que es en Cristo Jesús. ¿Cómo va a ser? A través de estudiar la Biblia, y nosotros estamos estudiando un libro de la Biblia los miércoles y lo estamos viendo verso por verso de una manera expositiva. ¿Para qué? Para sacarle todo el jugo, ¿sí? El otro día yo miraba un video en YouTube de cómo partían los limones para sacarle más jugo, y ya tú sabes, dije: ¿será? Y bueno, pues ya lo partí como decía el tutorial y le empecé a exprimir. Óyeme, cuánto jugo no desperdicié en el pasado. Pero gracias a ese tutorial, pues ahora pude ir a sacarle lo más que puedo a ese limoncito. Luego me regañan y me dicen: ya, pobrecito, no, hay que sacarle hasta la última gota de jugo. Bueno, la palabra del Señor, así es con nosotros. Hay que escarbarle. Por eso Jesús dijo: escudriñen las Escrituras. Escudriñen las Escrituras. Escudriñar las escrituras, hermano, ¿es fácil? Claro, pero es mucho esfuerzo, dedicación. Y yo te invito: lee la Biblia. Lee la Biblia, tú apasionate por Dios, de su palabra. ¿Para qué? Para que también escudriñes. Si dijéramos que, ¿sabes qué? Vas a empezar a escarbar y vas a encontrar el tesoro escondido. ¿Qué es lo que vas a hacer? Agarrar pico, pala y vámonos, ¿verdad? Para sacar el tesoro escondido. Bueno, aquí está la palabra del Señor, aquí están las riquezas de su gloria. Aquí están las riquezas de su gracia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Escudriñar, leer. Te digo, te invito, consíguete una Biblia de estudio, ¿sí?
Yo te recomiendo algunas, ahorita platicamos, tú me dices cuál para que me enseñes cómo usarla con gusto. De eso se trata. ¿Para qué? Para que tú también te apasiones por la palabra del Señor. Porque se te va a presentar la oportunidad de predicar de Cristo. Y ahí no va a estar el pastor Víctor contigo, pero sí va a estar el Espíritu Santo contigo. Y Él es el mejor maestro. Yo nomás te paso los tips para que le hagas. Vale, vamos a leer. Segunda de Juan, capítulo 1, vamos a leer hasta el versículo 13. Vamos a ver esta hermosa carta. ¿Sí? Dice la Biblia: el anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre en vosotros, en nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque me he hallado algunos de tus hijos andando, dice, en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Cuál es, no? Que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Amén. Vamos a hacer otra oración. Padre, te damos gracias, Dios, porque ahora podemos, Señor, ya tomar lectura en tu palabra. Te pedimos que tú ilumines los ojos de nuestro entendimiento, que seas tú ayudándonos a entender tu palabra en esta noche, Padre. Queremos saber lo que está aquí en tu palabra, queremos ser edificados a través del estudio de esta carta. Por eso, Señor, es que oramos a ti en el nombre de Jesús, para que tú, Señor, nos ayudes a entender. De igual forma, a mí, Dios, dame la gracia para poder comunicar estas verdades a mis hermanos, amado Padre bendito. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahora sí. Vamos a ver por qué ya vimos un poquito de introducción la semana pasada, ¿recuerdan? Entonces, fíjate, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Juan escribió a los hermanos de esta iglesia cristiana del primer siglo. Más o menos unos 70 años después de la crucifixión y resurrección de Cristo. Por eso es que ya estaba viejito, de una manera lo podemos decir así. Y de esta manera, por eso el apóstol Juan no está diciendo yo soy apóstol de Jesucristo. No, él está diciendo el anciano. Y yo meditaba en esta palabra y decía, Señor, ¿por qué quiero entender esta parte, Señor? ¿Por qué el apóstol Juan está en la carta diciendo el anciano? Evidentemente, él ya estaba experimentado. Era un hombre experimentado. Ya había enfrentado a la muerte varias veces. O sea, ya no hay necesidad de que él se presente como apóstol. Es como ahorita, yo les pregunto, todos aquí saben que yo soy pastor. Y a veces me dicen Víctor, a veces me dicen Vic, a veces me dicen pastor. Pero sabemos quiénes somos. El que me digan Víctor, no me falta el respeto porque ese es mi nombre. Y el que me digan Vic, no me falta el respeto porque me dicen de cariño. Y si me dicen pastor, pues es por respeto. Pero al final,
somos hermanos. Entonces, aquí está esto. Él se está introduciendo como el anciano. O sea, dime apóstol, dime anciano, tú sabes quién soy yo. ¿Sí me explico? O sea, al final los títulos simplemente son títulos. Lo que respalda es el Señor. Y el Señor respalda a la persona. ¿Sí? Esto es algo curioso. Yo meditaba en todo esto y decía, Señor, ¿sabes qué? Qué tremendo. Incluso yo antes de ser pastor, muchas personas me llamaban pastor. O incluso a veces se confundían y decían que yo era el pastor de la iglesia donde yo me congregaba. E incluso una vez, sí, yo estaba en la iglesia, no estaba vestido para la ocasión, simplemente andaba como una manera informal, no casual, chamarra de mezclilla, jeans y tenis. Así fui a la iglesia en esa ocasión. Y unas personas se me acercaron a mí y me llamaron pastor. Y el pastor, que era el pastor, que estaba al lado de mí, no se dirigieron a él, se dirigieron a mí. Y yo, no, es que yo no soy el pastor, él es el pastor. Ay, discúlpenos. Le digo, no, pastor, le hablan. ¿No? Y yo sí, pero ¿por qué me llaman pastor? Si yo no soy pastor. ¿Qué vieron en mí? Pero bueno, yo no ando buscando el que me digan pastor, porque no soy pastor, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol Juan está enseñando, se está comunicando a la iglesia de una manera en amor, ¿sí? Porque fíjate, aquellos cristianos enfrentaban problemas similares a los que nosotros estamos enfrentando hoy en la actualidad. Algunos aquí ya tenemos más tiempo en el cristianismo, otros apenas van comenzando en el cristianismo, otros tienen si acaso unas semanas de conocer al Señor. Entonces, por eso es que esta carta nos está hablando, introduciendo a cómo tenemos que tener cuidado. Entonces, el apóstol se está presentando como anciano. La iglesia sabe quién es él, pero él de una manera humilde, sencilla, se está presentando como el anciano. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué es un anciano? ¿Qué es un anciano de la iglesia? Algunos tal vez de ustedes, y cuando hablo de mí siempre trato de tener mucho tacto, porque pues no quiero siempre hablar de mí, se trata de Cristo. Pero en mi caminar con Cristo, Dios me ha dado la gracia de poder servirle. Y cuando por la primera vez en la iglesia donde yo me congregaba, me dijo mi pastor en aquel tiempo, el líder, me dijo, ¿sabes qué, Vic? Tú vas a ser uno de los ancianos dentro de la iglesia. Y yo, sí tú, pero no, yo no creo. Dice, no, es que Dios quiere. Le digo, pues déjeme estudiar primero. Déjeme prepararme porque yo sé que eso estamos hablando de palabras mayores. Estudia, pues. Me puse a estudiar y dije, Señor, si tú quieres que yo sea eso, es que va a ser muy difícil. Porque se requiere mucho para un anciano. Pero no es que yo quisiera, es que Dios me estaba llamando. Pero para que tú puedas llegar a la posición de ser pastor, tienes que empezar de abajo. Y así el Señor me ha venido trayendo a mí. Entonces, ahora que estoy leyendo esta parte, digo, me identifico. ¿Por qué? Porque el apóstol está diciendo, el anciano. O sea, tengo la autoridad de escribirle esta carta. Si lo parafraseamos y los ponemos en nuestras palabras, señora, como líder de la iglesia, y tú puedes buscar otras traducciones de la Biblia, y dice líder de la iglesia, anciano. Y eso es lo que es un anciano, un líder de la iglesia. Te escribo esta carta como líder, porque quiero que tengas cuidado con los que no están aprobados por Dios. Hay personas que están de este lado, pero no son aprobados por Dios, y confunden a la gente. Entonces, mi trabajo es instruirte en la palabra del Señor. Por eso es el propósito de esta carta. En primer lugar, se está refiriendo, y todo eso lo vamos a estar viendo ahorita, se está refiriendo a una señora, se está refiriendo a los hijos de la señora, de una manera metafórica hablando. Pero de esta manera él está hablando a la iglesia. Recuerda lo que Efesios 5 nos enseña. Maridos, amen a sus esposas. Y nos pone la vara alta.
como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Dio su vida por ella. O sea, ahí está el estándar. Marido, de la misma forma que Jesucristo te puso el ejemplo que ama a su iglesia, así tú tienes que amar a tu mujer. O sea, tienes que echarle ganitas. Entonces, por eso se está refiriendo a una señora, con todo respeto, de una forma hablándonos a nosotros, la iglesia, la novia de Cristo. Y tú y yo somos los hijos. Eso es interesante, porque ellos están enfrentando estas situaciones en ese tiempo con los falsos maestros. Y por eso el anciano empieza, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, todos aquellos que han conocido la verdad. Les dejo de tarea que de los primeros 3 versículos, vamos a ver, los primeros 4 versículos, subrayen cada vez que menciona verdad, 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 verdad. Háganlo en su casa, lean 2 de Juan, empiezan a meditar. Entonces se van a dar cuenta cuántas veces el apóstol Juan está mencionando la verdad. Y todo eso lo vamos a aprender, ¿sí? Todo eso lo vamos a aprender. Es importante, amados hermanos, sean curiosos, ¿sí? Yo quiero que ustedes se apasionen por la palabra de Dios. Ese es mi deseo. Como pastor, como su pastor de ustedes, ese es mi deseo, que digan en la mañana, ay, gracias Señor, ¿verdad? Todos luchamos con nuestra vieja naturaleza, con nuestra carne 5 minutitos más, ¿no? Ahorita me paro a orar, ya se me hizo tarde, ya no oré, bueno, pues ya en el camino voy orando, ¿no? Todos, sí, estamos en la lucha, pero va a llegar el momento en el cual diga, ¿sabes qué? Me despierto, Señor, gracias Padre, me diste un nuevo día, me voy a echar mi breakfast, un salmito. A ver qué dice tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor. Dice tu palabra, Dios, gracias, Dios. Te entrego mi día, Dios, dice el Salmos, que me dormí en paz y me desperté porque Jehová me sustentaba. Oh, Señor, gracias porque dormí bien a gusto. Es un don de Dios. Que el hombre trabaje, coma, disfrute con su familia, que vaya y que se duerma, que despierte. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Entonces imagínate, qué bendición, Señor, thank you so much en este día. Gracias, ¿verdad? Obrigado para los que hablan portugués, ¿no? Gracias, Señor, por este día. Y vas todo el día pensando en el Señor. Ese nivel tenemos que llegar todos. Por eso te invito, apasionate por la palabra del Señor. Lee la Biblia, que para el domingo llegues y me digas, pastor, ¿sabes qué? En esta semana el Señor me habló a través de este versículo. A ver, pues platícame. No, pues que mira que aquí leí que esto, que lo otro, órale. Porque a veces de esa manera hay verdades que yo no lo sabía, porque no lo sé todo. Y de esa manera tú también a mí me alimentas. Ahora sí que espiritualmente, denme de comer también. ¿Sí? Entonces, vamos a ver todo esto. Cuando el apóstol Juan está diciendo el anciano, todo esto lo vamos a ir analizando. Recuerda, entremos en escena. ¿Qué está sucediendo? El apóstol Juan está escribiendo una carta. Dice el anciano a la señora, recuerda que en ese tiempo ya están en persecución. O sea que si la carta es interceptada y sabían quién era el que estaba escribiendo la carta, cuello. Por eso hay que ver, ¿no? Hay que agarrar la lupa y empezar a examinar cada letra que está aquí. Entonces el apóstol Juan está diciendo el anciano, y esto puede referirse a su edad o a su posición en la iglesia. Porque de esta manera, y ahorita vamos a ver porque me encontré con unos escritos antiguos, no está en la Biblia, solamente son escritos históricos, de discípulos de Juan que escribieron anécdotas del apóstol Juan, cuando ya estaba viejito. O sea, qué bendición es tener una persona mayor que te cuida. Qué bendición. Por eso es aquí donde vamos a estar entrando en la palabra anciano. ¿Qué es un anciano en la iglesia? ¿Sí? Yo
tengo un anciano que está arriba de mí, que es el pastor John. Y no hablo con él todos los días, pero cuando hablamos, vi, ¿cómo estás? A ver, platícame, rinde cuentas. Y yo le empiezo a platicar la situación. No, es que esto, que el otro. Ah, ok, no, sí, voy sigo orando por ti, cualquier cosa. Llámame. Eso es caminar en orden. Porque yo no lo sé todo. Hay una persona arriba de mí que vela por mí. Y yo hablo con él. Tengo otro amigo, también ya está mayor de edad. Este hermano, esto es lo curioso, nunca se casó. Dios lo llamó para vivir soltero. Qué tremendo. Y es un hombre de Dios. Ahora, lo curioso de eso es que nos hicimos tan amigos, pero yo lo veo, ahora sí como dicen los muchachos, lo miro como mi big bro. Porque yo le digo al hermano, ¿sabe qué, hermano? Usted es como un general, usted es un chief de esos, pero de alto rango, porque hay cosas que hemos platicado y concordamos. Incluso estando en la milicia en un tiempo, coincidimos en una misma situación y se me quedó viendo, ¿y tú cómo sabes? Y yo, pues el Espíritu me lo enseñó. Es que eso es. Y yo, yes, estamos en el mismo espíritu, sin conocernos de tiempo. ¿Por qué? Porque son personas que aman a Dios, sirven a Dios y son llamados ancianos. Pero te voy a enseñar todo esto porque la Biblia describe varias palabras para referirse a un anciano dentro de la iglesia. Esto es importante que tú lo sepas, es importantísimo que tú lo sepas. Entonces todo esto está sucediendo en aquel tiempo. Y entonces él ya es mayor de edad, ya está anciano. La semana pasada te hablaba cómo es que fue el proceso que lo intentaron matar. Está en la isla de Patmos. Entonces, fíjate, todo tremendo, porque la persecución de aquel tiempo era fuerte. Nosotros en esta época, muchos nos doblamos porque el hermano que vino a la iglesia, tal vez hasta dejó de venir, te mira feo y ya te da la vuelta. Y eso hiere tu corazón. No, yo tampoco ya no voy a ir porque en esa iglesia no hay amor. Y nos doblamos. Cuando ellos, mira, corrían, andaban para allá y para acá, bajo sentencias de que los mataran. Qué tremendo. Sí. Entonces, aquí el apóstol Juan ya era mayor de edad, ya estaba mayor, pero en el rango que él tenía, también era mayor. También él era mayor. Entonces, el anciano les escribe con un propósito. ¿Cuál es este propósito de que el apóstol Juan está escribiendo esta carta? Se está mencionando él como el anciano. El propósito es para advertirles acerca de los falsos maestros. Falsos maestros y no apoyar a los falsos maestros. Ahora, recuerda que esta carta también es de un tono familiar porque se está dirigiendo a una señora, se está dirigiendo a los hijos que están en esa casa. Entonces, también a nosotros es una manera de ver la forma porque individualmente tú y yo somos la iglesia, individualmente cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y aquí hay padres de familia. Como padre de familia, eres el sacerdote de tu casa, tienes que velar por tu esposa, tienes que velar por tus hijos, ¿sí? Porque tú eres de una manera el pastor de esa familia. Si tú estás mal, toda tu familia va a estar mal. Si tú no oras, no buscas a Dios, eso también va a traer consecuencia a tu esposa y a tus hijos. Pero si tú como hombre agarras tu papel de sacerdote dentro de tu casa, pues mira, va a haber luchas, pero vas a depender de Dios. Y a través de ti va a haber bendición en tu hogar. Ahora, tal vez si hay una hermana que dice, es que yo no tengo esposo, pues ahí está el ejemplo de la señora. ¿Me entiendes? Hay madres que son solteras, que aman a Dios, se han entregado a Dios, viven con Dios, educan a sus hijos en los caminos del Señor y ahí van andando todos. ¿Me entienden? Entonces, esto es para nosotros también, tanto como para la iglesia, pero también tanto para la familia, dentro de tu casa. Y todo eso lo vamos a aprender. No dejes entrar cualquier cosa a tu casa que va en contra de lo que estás aprendiendo. Es un conflicto, va a haber conflictos.
Pero cuando entendemos que nos habla amor, lo vas a entender. Todos aquí tienen hijos jóvenes, adolescentes. Las luchas, las dificultades, las situaciones a veces se ponen tensas. Pero por eso nos dice en amor, no de una manera religiosa ni de una manera legalista. ¿Okay? Entonces, fíjate, esto es lo que está sucediendo en este tiempo. Entonces, los maestros apóstatas no solo están invadiendo las iglesias en aquel tiempo, sino que también empezaron a tratar de influir en las casas, en los hogares de los creyentes, en los hogares de los discípulos. Qué tremendo es esto. Vamos a la carta allá en Tito. Tito, dale a la izquierda ahí de Primera de Juan. Está atrás de los Hebreos. Está delante de Timoteo para que no te vayas hasta los Evangelios. Tito, capítulo 1, versículo 10 y 11. Pablo escribe estas cartas a estos pastores. La carta de Tito y la carta de la primera y segunda de Timoteo son cartas pastorales. Son cartas pastorales y esto nos bendice a nosotros los pastores, pero también a la iglesia, a la comunidad cristiana. ¿Sí? Esto todos tenemos que enseñarlo. Conforme vayamos avanzando como iglesia, creciendo como iglesia, todo esto es mi trabajo, enseñarlos. Y créanme que ya estando de este lado, cambia la situación. Porque el Señor es el que empieza a usar, a tomar nuestras vidas. Y es algo que me bendice bastante porque, te digo, he tenido personas que han sido mis líderes y me han instruido en esto. Uno de ellos me decía, Vic, ya, deja que el Señor te tome. Ya hiciste tu parte, ¿no? Le digo, sí. ¿Ya te preparaste? Sí. Pues ahora deja que el Señor hable a través de ti. Ok. ¿Ya? ¿No? Decía, tú te preparaste, pero el Señor va a poner las palabras en tu boca. Ok, ¿sí es cierto? ¿Sí? Entonces, estas cartas, y esto es lo que está pasando, mira lo que dice Tito 1, capítulo 1, versículo 10 y el 11. Dice, porque hay muchos contumaces. Fíjate cómo les habla Pablo, muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, estas personas, estos falsos maestros se están infiltrando dentro de las iglesias, pero también están llegando a las casas. A las casas. Por eso, amado hermano, a veces tenemos familiares o personas que dicen que son cristianos o que van a la iglesia, etcétera, y tienes que tener cuidado. Porque la Biblia nos enseña que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hace muchos años, en mis inicios, una familia nos invitó a su casa a comer después del servicio de la iglesia, fuimos. Yo estoy en ese proceso de dejar las cosas del mundo. Señor, quiero caminar contigo estoy mejor, pero el mundo me coquetea. Todavía quiero regresar a andar, pero ya no quiero, ya no debo, pero ahí hay alguna lucha, pero Señor, quiero caminar contigo. Estamos en esa reunión, invitaron también a otra familia y estamos ahí en esa casa. Y estas personas, donde quiera que nos las encontrábamos, ese era su evangelio. Ese era su evangelio de ellos. Una no es ninguna. No pasa nada, tú te puedes tomar una cervecita. Y no pasa nada. Y se me quedaban viendo a ver qué yo iba a decir. Le digo, pues discúlpeme, le digo, pero o eres o no eres. No, pero es que está la ley de la libertad. Somos libres. Estamos en la gracia. Bueno, estas personas, a donde quiera que la gente se juntó con ellos, todos los que se juntaron con esas personas, mira, son cheleros. Y se excusan en eso. Lo más triste es que una de esas personas tenía problemas de alcoholismo. Y esa persona intentó acercarse a la iglesia. Lo vimos nosotros, estaba con nosotros. Pero como estas personas, cada reunión, una cervecita, no pasa nada. Estamos en Estados Unidos, nosotros acá en América sí somos.
Bueno, tantas tonterías que este otro pobrecito escuchó eso y él sí tenía problemas de alcoholismo, el pobre señor ya falleció. ¿De qué? Porque todo eso es un tema extenso que te puedo enseñar, ¿sí? Pero aquí nos está hablando que estas personas se metían a las casas y en ese tiempo estaban confundiendo a la gente. Ahora, gracias a Dios, hermano, tú y yo tenemos la Biblia. Léela, estúdiala, escudriñala. ¿Para qué? Para que no te venga uno a decirte, no pasa nada. Mira, la gracia de Dios. Fíjate cómo vive esa gente que se expresa de esa manera. Tú los ves, traen hasta su Biblia. Una vez al mes vienen a la iglesia. Es como que nomás cumplen, ya nomás van y se persignan tantito y ya están bien. No, es que esto no es cristianismo. ¿Me entiendes? Entonces, esto es lo que está pasando y por eso Pablo le está diciendo a Tito, hey, ojo, mucho ojo, pongan atención. Ellos no tenían la Biblia como tú y como yo. Nosotros ya tenemos la Biblia. Hay que leerla, por favor. ¿Para qué? Para que no te engañen. Como dice el dicho de San Pueblo, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Júntate con una persona que dice que es cristiana, pero no tiene el mismo evangelio que tú y que yo, te puede corromper. Es feo, es triste, pero todo eso está dentro del cristianismo. Y es triste, es feo. Pero por eso, ¿a quién vas a escuchar? ¿La voz de Dios o lo que ellos dicen? Entonces, por eso aquí el anciano está con estas advertencias. Ojo con los falsos. Mucho ojo. Tenga cuidado con los falsos maestros. ¿Para qué? Para que no los engañen. Estos ya se estaban metiendo hasta las casas. Dale a la izquierda, 2 de Timoteo, capítulo 3. Ahí estamos, ahí mismo en ese al ladito son vecinos. Tito y Timoteo, 2, capítulo 3, versículo 6. Fíjate. Mira, vamos a leer desde el versículo 1. Vamos para allá. 1 y vamos a llegar hasta adelante. Dice la Biblia, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Fíjate. O sea, si hay un jovencito que nos está escuchando y es desobediente a su padre, póngase las pilas. Desobediente a los padres, ingratos, no aprecian, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Fíjate, una persona que calumnia a otra persona. Estamos hablando la palabra del Señor, ¿eh? Dice, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Un deseo desordenado. O sea, ¿qué es lo que sucede? Estos se están metiendo en casas. Son personas que tienen apariencia de piedad, ¿verdad? Tienen cara de Juan Dieguito, de querubín, ¿sí? Pero son tremendos, tremendos. A estos evita. A esta gente calumniadora, tú lo estás leyendo, estos evita. Es tremendo cuando te topas una persona así. Es tremendo. Lo quieres hacer entrar en razón y no. Pues sabes que así que pues mejor aquí, dice el dicho, decía la abuelita Yola, aquí se rompió una taza y cada quien va a su casa. Mejor ir a de lejitos, porque no estamos siguiendo la misma doctrina. Aunque diga que es hermano o hermana, ya no.
Porque si lo dejas que se meta a tu casa, te va a envenenar. Entonces imagínate si una persona amargada te va a amargar. Cuando tú escuchas a una persona amargada, hasta, hágase para allá. Pero si tú también estás amargadito, pues imagínate los dos margaritos, amargaditos. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a llegar? No queremos ser eso, ¿verdad? Entonces, por eso está esta carta. Entonces, tienes que cuidar tu casa y por eso es que está este propósito de la carta. Ojo, cuidado con los falsos maestros. Tengan cuidado. Según marcha el hogar, así lo hace la iglesia y así lo hace una nación. Y de modo que para el diablo, la familia siempre es un blanco importante en contra de la verdad. Porque si echa a perder una familia, ya hay un mal testimonio. Tenemos que velar por nuestra familia. Tenemos que cuidar nuestro hogar. Tenemos que cuidar la iglesia. Tenemos que cuidar la iglesia. Tienes que cuidar tu hogar. ¿Cuántos amenes? No escuché ningún amén. Amén. O sea, Señor, tengo que cuidar si tú eres, me dirijo al hombre, eres el hombre. Cuida a tu esposa, cuida a tus hijos, cuida tu casa. Date tu vueltita, a ver qué pasó, qué estás haciendo, cómo te fue, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tú nunca sabes, puede haber un infiltrado ahí que no tiene que estar ahí. ¿Con quién te juntas? ¿A quién estás escuchando? Todo eso. ¿Por qué? Porque el diablo, mira, avienta dardos. Y si pega, qué desastre hace. Por eso el apóstol Juan está diciendo, el anciano. Me estoy dirigiendo a ustedes. Ya no hay necesidad de que diga que soy el apóstol. No, ya me conocen, yo soy el anciano. Ya saben quién soy yo, amigos. Por eso en toda la carta, en primera de Juan, hijitos. Les escribo a ustedes, hijitos. Les escribo a ustedes, jóvenes. Les escribo a ustedes, padres. Lean primera de Juan para que entiendan segunda de Juan. Léanla. Agárrate tu devocional. Capítulo 1, en la mañana, capítulo 1. En la noche, capítulo 1. Siguiente día, capítulo 2. En la noche, capítulo 2. Y vas a ver que si lo lees más de 3 veces, vas a aprender más. Así le hago yo. Lo leo más de 3 veces un capítulo. En la mañana digo, oye, estoy leyendo Jeremías. Voy en Jeremías. Y digo, qué tremendo, Señor. Porque estoy viendo lo que Dios le está diciendo a Jeremías. Jeremías se siente como que esto es mucho para mí. Mi pueblo no hace caso. Señor, les doy tu palabra. Y Jeremías 17, Dios le da una palabra a Jeremías. No te hagas a ellos, que ellos se hagan a ti. En la mañana que yo, o sea, es mi alimento. Se me estoy echando mi sandwichito ahí y mi cafecito yo espiritual. Digo, qué tremendo, Señor. Yo quiero ser como tú. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Amén. Entonces, por eso está esta llamada de atención. Entonces, él está mencionando el anciano. Vamos a entrar en detalle. Fíjate, primero veamos lo que es un anciano en la Biblia. El oficio de anciano es dado en la Biblia, en las Escrituras, para proveer de crecimiento espiritual y protección en la iglesia. Eso es un anciano, es un pastor. Hay 2 palabras que describen la palabra anciano. Una de ellas es episcopos y la otra de ellas es presbiterios. Ahorita vamos a ver un poquito más de la definición de esto porque es muy interesante. Y eso a mí me bendice. Porque cierto tiempo yo empecé como un episcopo, pero poco a poco el Señor me fue metiendo como un presbiterio. Mi pastor me lo dijo, me dijo, Víctor, ya eres un presbiterio. Y yo, presbiterio, no, pues ya estamos hablando de acá. Yo todavía no estoy allá. Pensando yo humanamente, pero Dios así ya me miraba.
pero el tiempo de Dios es perfecto. ¿Me entiendes? Entonces vamos a ver por qué está esto. Entonces es el crecimiento, el cuidado del crecimiento espiritual y protección de la iglesia. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Cuando está esa función, yo estaba siempre atrás, siempre me gustaba estar atrás y miraba luego personas que entraban así bajita la mano. Y luego los miraba, no sé, es algo que Dios te va dando. Y le decía a los ujieres, hey, allá, pendiente. Cuidado con ese. Y se me decían, ¿pero por qué? Una ocasión no me hicieron caso. Y otra hermanita se paró y dijo, se me acercó y me dijo, Vic, no me siento bien. Digo, ¿qué tiene usted? Dice, es que no sé. Digo, ¿qué le pasa? Pues póngase a orar, hermana, tranquilícese. Y me dice, es que no sé si decirte. Pues no me diga, pero sí que dígame. Dice, es que no sé, esa persona que está allá, eso. Ah, usted también, sí. Ah, no se preocupe, hermana. Ya lo había detectado yo. No me hicieron caso. Ah, hermanos, trucha allá, por favor. Yo le decía a mi pastor, ¿sabe qué? Yo aquí soy como un pastor alemán, nada más. Estoy cuidando, usted es el jefe acá, yo soy el pastor alemán, cuidando a las ovejitas que no se salgan. Me gusta mi trabajo, me gustaba hacer esa parte. Porque ese es cuidar la iglesia, cuidar la grey. Está el pastor principal y están los que están cuidando en medio de las ovejas. Para el crecimiento y el cuidado dentro de la iglesia, la protección de la iglesia. Entonces los ancianos han de pastorear el rebaño de Jesucristo por medio del fiel ministerio de la palabra. La palabra. Y esto nos lleva a que tenemos un liderazgo de un ejemplo de nosotros también. Vimos el ejemplo de Bernabé. ¿Recuerdan? Nuestro primer servicio hablamos de Bernabé. Hombre, como dice, bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Estas tres cualidades Bernabé las tenía y así se describe la iglesia de Antioquía. Por eso se les llamó por primera vez cristianos. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros, los pastores, los ancianos dentro de la iglesia? ¿Sí? Entonces cuando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, estableció la iglesia, asignó a 12 apóstoles para que estos apóstoles enseñaran su palabra y por medio de esa enseñanza daban liderazgo al pueblo, daban dirección. Ahorita nosotros estamos iniciando una congregación, estamos empezando. En este caso a mí me está tocando poner las bases, poner todo. Va a llegar el momento en el cual voy a empezar a echar el ojo para ver quiénes dentro de nosotros tienen estas cualidades para empezarlos a empujar al ministerio. Y va a haber algunos que tal vez les va a tocar estar acá y enseñando, va a haber otros que van a estar allá funcionando, nomás checando, vigilando. Y va a haber otros que nada más les va a tocar cuidar las mesas, limpiar las mesas, acomodar el orden dentro de la iglesia. Porque yo tengo que enfocarme en la palabra y en la oración. Pero como estamos empezando, pues vamos a echarle ganas. Vamos, Señor. Fuerzas como búfalo. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Pero es un proceso. Entonces, por eso aquí estamos viendo esta parte. Jesús establece a los 12 apóstoles para que por medio de la enseñanza, es la gran comisión, vayan y hagan discípulos y enséñeles que guarden estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que está en la palabra del Señor. De esa manera está la multiplicación, de una manera sana. Tiene que haber crecimiento dentro de una iglesia. ¿Cómo va a suceder todo esto? A través de la palabra. Que tú multipliques la palabra del Señor en otra persona. Que hables, que exhortes a tiempo y fuera de tiempo. Algunos van a ser fáciles, otros van a ser difíciles. Y otros, pues sí, de plano, pues lo siento, ya no puedo hacer nada por ti. Porque lo estoy intentando todo, pero no entras en razón. Pero ese es nuestro trabajo, dar lo máximo, ¿verdad? Y tratar de enseñarle a las personas. Entonces, estas dos palabras, dentro de la iglesia, están estas dos palabras. Presbúteros, o presbiterios, presbúteros,
y episcopos. Estas palabras son en griego, pero nosotros lo conocemos como anciano. De esta manera se tradujo a nuestro idioma castellano, anciano. Pero en la Biblia encontramos estos significados, presbíteros y episcopos. Episcopos y presbíteros. Normalmente se traduce como ancianos. Ahora, te hablo de esto porque aquí estamos viendo que nos dice el anciano. Yo me pregunto, pues, ¿qué es un anciano? Pues tengo que enseñar a la iglesia qué es un anciano, para que la iglesia sepa quién es un anciano. Cuando lleguemos en el tiempo que establezcamos ancianos dentro de la iglesia, diáconos dentro de la iglesia, los van a empezar a distinguir. Ah, no, pues él es un anciano de la iglesia. Está autorizado dentro de la iglesia. Está el cuerpo de ancianos dentro de la iglesia. Está el pastor principal, están los episcopos y los presbiterios. Qué interesante es todo esto. Fíjate, episcopos a veces se traduce como supervisor. Un supervisor. Entonces el episcopo es el que está supervisando la obra. Esos son episcopos. Un supervisor. Entonces el supervisor, evidentemente, para que llegue a esa posición es porque ya tiene experiencia. Es porque ha adquirido experiencia, es porque ha tenido capacitación, es porque ya sabe cómo solucionar problemas. Por eso es que tiene ese trabajo de ser un supervisor dentro de la iglesia. Por eso te digo, todo es una preparación. El Señor nos va trayendo, ¿para qué? Para que podamos ser buenos obreros dentro de su iglesia. A mí me tocó desde estar en la grabación atrás, así como nuestro hermano Carlitos que está allá atrás, me tocó estar allá en la época de los cassettes, o sea, iba a decir la época de los picapiedra, pero me tocó grabar con cassette, ponerle ahí, ponerle el cassette. Me tocó estar ahí, me tocó limpiar baños, me tocó no cuidar niños, pero dar clase a niños de 9 a 12 años, de 12 años a 18 años, de 20 años a 25 años, a los hombres, en la alabanza, supervisar. Ese era mi trabajo, supervisar, rendir cuentas, checar, vigilar, dar reportes. Pastor, esto sucedió tal, así, 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 esta persona está así, así. Miren, aquí les están enseñando a los niños películas de Dumbo, no inventen, pero si es una iglesia, no es para que les pongan al Dumbo. Al rato los niños van a pensar que en vez de Jonás, van a decir que a Pinocho se lo comió la ballena. ¿En serio, Vic? No, en serio, chéquele. No, ¿cómo que están poniendo películas de Pinocho? Le están poniendo el evangelio de Pinocho. Hay que corregir, Vic, hay que corregir. Siempre en la iglesia hay que reparar. Pues sí, es la verdad. De una manera el Señor te va preparando. De esta manera me va preparando a mí como un episcopo, ¿sí? Un supervisor. Por eso también vemos el otro término que es presbíteros. Y aparece con más frecuencia en el Nuevo Testamento. Y esto se refiere a los ancianos, en este caso a los judíos, y lo vemos más en los evangelios y en el libro de Hechos. Cuando un episcopos y un presbíteros se utilizan para referirse a los líderes dentro de la iglesia. Entonces, el presbíteros es aquel que, en este caso, le está tocando predicar, enseñar. El pastor de la iglesia. Es un presbíteros. Cuando a mí me dijo eso, que era mi pastor, me dijo, Víctor, eres un presbítero, y yo así como que, no, todavía no. Pero ahora entiendo por qué. ¿Por qué? Porque leía la Biblia. Y cada vez que escuchaba algo que no iba con la Biblia, está mal esto. Por eso, ese trabajo te hace que tengas muchos enemigos. Que no te quieran. Ay, tú eres perfecto. No, no es que yo sea perfecto, es que así dice Dios en su palabra. No yo, su palabra. O sea, ¿te das cuenta? Y la Biblia nos dice, ¿por qué te lo estoy enseñando yo a ti?
para que también lo sepas. Y lo digo con mucho amor y mucho respeto, pero a veces mucha gente llega a escuchar muchos pastores o muchos predicadores alrededor, famosos, populares, etcétera, pero no traen la misma doctrina de Cristo y te confunden. Por eso tienes que leer tu Biblia, y hay muy buenos pastores que enseñan, son fieles a la Escritura, son fieles a la palabra de Dios, pero hay otros que sí de plano se salen muy feo. Y es ahí donde dices, mejor cámbiale de canal, porque no edifica. ¿Me entiendes? Y fíjate lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 5. Vamos a avanzarle. Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 5. Vamos para allá, para ir leyendo esta parte de la Escritura. Y aquí el apóstol Pedro se presenta también como un anciano. Fíjate lo que dice aquí. Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro está casi a segunda de Juan, por allá, antes de Juan, para que lo localices. Y el apóstol Pedro está diciendo esto: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 5. Les está diciendo, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. Apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros. Se está refiriendo a ancianos, a presbíteros. Se está refiriendo a ellos y le está diciendo, apacienten el rebaño, la grey de Dios que está entre ustedes. Les dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El 3. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No siendo jefes, no siendo patrones. Desafortunadamente a muchos se nos podría ir el Wi-Fi. Pero como yo te lo estoy enseñando, si tú ves que se me está yendo a mí la señal, mire hermanito, la Biblia dice y usted me lo enseñó. Me estoy comprometiendo. Porque no hay nadie perfecto. Pero aquí nos dice, no siendo el jefe, no el que da órdenes nada más. O sea, todo tiene que ser con orden, todo tiene que ser en amor. Y si sabemos cada quien, en este caso, nuestro compromiso con Cristo, lo vas a hacer con todo tu corazón y con toda tu alegría. Porque lo estás haciendo para Él, no para mí. Y yo lo hago para Él, pero en amor te sirvo a ti. Y en amor también tú a mí. Porque el que quiera ser mayor, empiece por servir a sus hermanos. Todos nos servimos aquí dentro de la iglesia. Pero en este caso, a nosotros, en este caso mío como pastor, Dios me está dando otro trabajo diferente en el sentido de preparar el alimento para enseñarlos a ustedes y cuidarlos de esta forma. Por eso le está diciendo, tú tienes que ser ejemplo, cuiden a la grey, no como siendo jefecitos, no, de una manera respetuosa, de una manera en amor, ¿sí? Cuidando, siendo ejemplo, versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, chécate, esta corona va a ser para los pastores. Esta es una de las coronas que vemos para los cristianos. Y cuando aparezca, dice, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Corona incorruptible de gloria. Yo la quiero. Por eso dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. Jóvenes, más chavos. ¿Y de qué me va a enseñar? ¿Qué se cree? Porque a veces llega a suceder. ¿Me entiendes? Pero todo está en la Biblia.
Jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este es el mandato. ¿Para quién? Para un anciano. Entonces, un anciano o presbíteros, como se dice en griego, es un líder pastor que supervisa, protege, disciplina, instruye y dirige a los creyentes. Entonces, si en algún momento te toca que te instruya o te toca que te discipline, no te enojes, es mi trabajo. Si llego a ver algo que está mal en ti, a ver, ven para acá. En amor te lo tengo que decir. Otro día me tocaba reprender a una persona en amor. Digo, discúlpame, pero te tengo que decir las cosas como son. ¿Te gusta, no? Ya con esto termino, pero te lo digo. Si quieres atender al consejo, adelante. Si no, pues bueno. Tú tienes tu pastor, ve con tus pastores, ve con tus líderes. Yo como tu hermano nomás te doy esta exhortación. Pero si no quieres, lo siento. Aquí tengo mi rebaño, yo me preocupo por mi rebaño. Ustedes. Ya los de allá, pues ya tienen allá sus pastores. Ellos van a dar cuentas a Dios de sus ovejas. De este lado, pues yo tengo que cuidar de ustedes. Dios me va a pedir cuentas de ustedes, no de los de allá. ¿Ven cómo la Biblia cómo Dios es tan sabio que nos da todo en la Biblia? Por eso es el mandato, proteger el rebaño, protege la iglesia, a la casa, tu familia. Yo como pastor tengo que cuidar y velar de ustedes. Ustedes como líderes dentro de su casa tienen que cuidar su casa. Tienes que checar la yarda, tienes que checar la fence, tienes que checar. Si no, imagínate, se te están metiendo los raccoons por allá. Y ya sabes que cuando llega uno, llegan dos, y llega toda la pandilla, y luego para sacarlos. O los ratones, qué sé yo. Cuida tu casa, cuídala, hay que cuidar la iglesia. Hay que cuidar la iglesia. Entonces, por eso un anciano, este es su trabajo, lo vuelvo a mencionar. Supervisar, proteger, dar disciplina, instruir y dirigir a los creyentes. Entonces, por eso el apóstol Juan está diciendo, yo soy el anciano, se está dirigiendo a ustedes. Este es mi trabajo, esta es mi función. ¿Para qué? Para advertirlos de los falsos. Entonces, este es el trabajo del pastor, es proteger al rebaño. Y es una parte muy importante dentro de la iglesia. ¿Sí? Tenemos nosotros como pastores cuidar la iglesia de esos falsos. Fíjate, vamos a ver, abre tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 20. Vamos a ver esta parte. Y por eso le está diciendo a la iglesia, a la señora, el libro de Hechos. Todavía tenemos tiempo para ver estos pasajes. Hechos 20. Vamos a leerlo, me adelanto. ¿Están ahí? Hechos 20. Vamos a leer el versículo 1. Dice, después de que cesó, vamos a ver, espérame. Déjame ver para llegar al punto más rápido. Ok. Versículo 13. Vamos a leerlo. Nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, venimos a Mitiline. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Troguillo, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. Versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos.
Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de Cristo. Arrepentimiento, fe en Dios, doctrina de Cristo. Los apóstoles enseñaban la doctrina de Cristo. Nosotros como iglesia tenemos que aprender la doctrina de Cristo. El fundamento. Por ahorita estamos en la resurrección. Tenemos que saber, por eso, corran la voz, no se pierdan los domingos que vienen, porque, se los adelanto, hubo unos dentro de la iglesia que torcieron la doctrina de la resurrección. Por eso estamos nosotros presentando defensa, porque hay quienes tuercen y a veces se atreven a decir, no, pues, quien quiera que venga, que hable con nosotros. Pues sí, pues les dicen a puras personas que no saben. ¿Me entiendes? Y aquí le está diciendo, testificando judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros en quienes he pasado, dice, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, aquí está la exhortación. Por tanto, mirad por vosotros, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Fíjate, qué tremendo. Ni plata, ni oro, ni vestido a nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, aquí el apóstol Pablo les está diciendo, dentro de ustedes se van a levantar lobos rapaces. Dentro de ustedes, ay, Señor, todo esto nos tenemos que enfrentar nosotros. Dios cuida en la iglesia. Dios nos cuide como iglesia. Por eso te lo estoy enseñando a ti. Para que tú también la cuides. Por eso el anciano le está escribiendo a la iglesia que está en la casa de aquella señora. ¿Ven el trabajo de un anciano? Y estamos viendo, por eso se está presentando él como el anciano a la iglesia. El trabajo del pastor. Entonces, Pablo les está diciendo, por 3 años, día y noche, les he enseñado todo el consejo de Dios, hasta con lágrimas. No he codiciado nada, ni oro, ni plata de ustedes. Mírenme, yo también trabajo. Estas manos me han servido. No le ando pidiendo dinero a nadie. Por amor al evangelio. Mis respetos para ese hombre de Dios. Y qué dolor en su corazón. Dentro de ustedes se van a levantar también lobos rapaces.
Y en la actualidad, dentro de las iglesias, se han infiltrado muchos lobos rapaces. Qué tremendo, ¿no? Entonces, por eso se está presentando él como el anciano, ¿sí? Por esta razón le dice a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Dice, el que fuera, y ahí te empieza a dar los requisitos, irreprensible. Y eso ya es meterme a un tema más profundo. Ahorita nomás estamos viendo parte de. Más adelante vamos a ver todo, pero irreprensible, o sea, que no tenga algo de que se le acuse. Nadie es perfecto, ningún pastor es perfecto, pero que sea irreprensible, que no tenga algo de que digan, sí. Tengo un amigo, se los platico, mi amigo. Me mandó un mensaje. Cuando éramos adolescentes, su mamá iba a la iglesia, son cristianos ellos, y de repente nos hablaba del Señor, pero pues yo era adolescente, venía de México, me burlaba, así era yo. Tampoco eres aleluyo, no inventes, y le echaba carrilla yo a él. Y me manda un audio y me dice, mira cómo cambiaron los papeles. Digo, ¿por qué? Dice, porque ahora tú eres el que hablas de Dios. Le digo, ya viste, sembraste la semilla, ¿no? Y me dice, sí, pero, pues, o sea, todos me conocen del pasado. Y del pasado te pueden hablar cosas malas de mí. Pero ese es el pasado, mi vida sin Cristo. Y le digo, pues ven a la iglesia, te invito. Dice, no, sí, cuando tenga, dice, tiempo, me voy a dar una vuelta. No, sí. Digo, y si llegara a ir este cuate, porque éramos adolescentes y él era maldadoso y yo no me dejaba y éramos traviesos y él me hablaba del Señor y yo me burlaba. Pero eso es mi vida sin Cristo. Entonces, no es una manera de que me digan, no, ya no. Antes sí. Que sea irreprensible. Muchos que son, entre comillas, pastores, sí, no deberían de estar en esa posición. Con mucho temor lo digo, porque engañan a la gente. ¿Sí? O sea, por eso aquí el apóstol Juan se está presentando, el anciano. La gente identifican al anciano porque sabían que era un anciano. Nosotros en la actualidad, muchos no saben lo que es un anciano. Muchos piensan, no, son los líderes de la iglesia, son los ancianos de la iglesia, son los que toman decisiones dentro de la iglesia. Es el comité, es la mesa directiva dentro de la iglesia, porque desafortunadamente todos quieren que diga aquí anciano, nada más, para el respeto. Pero de ancianos de la Biblia no son. Ancianos de título tal vez sí, pero no son, ¿sí? Entonces, por eso estamos viendo esta manera en cómo él se está dirigiendo. ¿A quiénes? A la iglesia. ¿Cómo? Como al anciano, ¿sí? El trabajo es proteger al rebaño, ¿sí? También, pues a veces de repente una ovejita se puede desviar. Hay que cuidarla, hay que traerla, hay que arriarla. Ese es el trabajo, ¿sí? Nosotros somos llamados a proteger la iglesia. Por eso el anciano se está dirigiendo a la señora. Aquí nos quedamos. Vamos a hacer una oración. Vamos a dar gracias al Señor. Mucho por aprender, ¿verdad, hermanos? Ese es nuestro trabajo y nos gozamos haciéndolo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por este tiempo que nos das de juntarnos como familia, como iglesia, para meditar en tu palabra. Gracias por lo que nos estás hablando ahora a través de Segunda de Juan, Señor. Hemos podido aprender lo que es un anciano. Padre, ayúdanos a ser fieles. Padre, a veces la palabra es tan simple, Dios, tan sencilla, pero muy fuerte y profunda. Gracias, Señor, por esos líderes que me han instruido, que han sembrado en mi vida, que me han dado buenos consejos,
como aquel pastor que me dijo, sé fiel. Fue todo su consejo, sé fiel. Padre, que queremos ser fieles. Queremos ser fieles, Señor, para poder, Dios, Señor, edificar tu iglesia. Líbranos, Dios, de caer en tentaciones, Padre. Líbranos de caer en cosas falsas. Líbranos en caer en corrientes que no son buenas, Señor. Guarda nuestras vidas, Padre. Aún oramos por aquellos ancianos, por aquellos pastores, Padre. Ten misericordia de todos nosotros. Aquellos, Dios, que tal vez, Señor, están luchando, batallando, Padre. Ayúdalos, oriéntalos, Padre. Bendícelos. Y a nosotros como iglesia también, Padre. Ayúdanos, amado Dios, en esta noche, Dios. Te damos a ti la gloria y la honra, Dios. Lleva con bien a mis hermanos que van a sus hogares, Dios, a sus casas. Bendice sus trabajos, Dios, sus fuerzas, Padre. Ayúdalos en sus hogares, amado Dios, para que también ellos edifiquen su casa como sacerdotes de su hogar, como pastores dentro de su casa, Dios. Ayúdalos a que edifiquen su casa, a que luchen por su familia, Padre. Que no se den por vencidos, Señor. Ayúdalos, Padre. Bendícelos, Padre bendito. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Dios, y te doy la gloria a ti y la honra, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga. Buenas noches a todos.